Bien, la esencia del comunicador es informar, comunicar la verdad, o sea, la mayor objetividad posible, traer las dos versiones de un mismo tema, cuando hay conflicto de intereses, ¿no? Cuando hay diferentes versiones, tratar de ser lo más humano, ¿no? Llegar a la sociedad con ayuda, ser la voz de los que no tienen voz. Esa es, digamos, la esencia, lo principal. De ahí parte todo lo demás en lo que es la ética. No se ajustan a los códigos éticos, y esto ocurre en todas las profesiones, en todas las actividades, y la prensa, la comunicación no es la excepción. Lamentablemente todo esto es un reflejo de una sociedad machista, de una sociedad sexista, de una sociedad llena de prejuicios, que lamentablemente también alcanza al mundo de la comunicación, ¿no? Y lo vivimos día a día, lo sentimos día a día, que no se está cumpliendo el código de ética, cabalidad en nuestro país. Contamos felizmente con algunos referentes de ética en nuestro país, tal es el caso de Raúl Vargas, Rosana Cueva también, Jaime de Altaus, por ejemplo, ¿no? Y entre otros muchos, por supuesto, que en estos momentos no me vienen a la memoria, pero tenemos referentes felizmente tanto en la capital como en algunas ciudades del interior del país. Existen algunos casos en el Perú en que ha habido, digamos, este castigo moral, ¿no? Ya sea con la suspensión de un mes, no sé, en algunos casos definitivo, en algunos casos hasta, digamos, la expulsión de un canal, de un medio de comunicación, como es el caso de Magali Medina, cuando públicamente mostró su alegría, su satisfacción al enterarse que Paolo Guerrero no jugaría el Mundial de Rusia 2018, todo suspendía varios meses. Bueno, creo que hasta ahora no retorna. Pero honestamente es poco realmente en el Perú todavía este tipo de sanciones. En algunos países hay más cuidado, más rigurosidad, ¿no? Como el caso de dos periodistas en Inglaterra que fueron sancionados por un aparentemente simple y pequeño comentario, en el sentido de que una juez de línea no estaba capacitada, ¿no?, para ocupar ese cargo porque le falta más conocimiento. Fue tomado como antiético, como unas palabras que han herido, ¿no?, el tema de género, sobre todo el honor de las mujeres. Fue tomado así y fueron sancionados en Inglaterra, imagínense. Pero este tipo de casos todavía no llega a Perú. Nadie todavía ha sido sancionado por deslizar algo de que de repente una mujer, por ejemplo, no estaría capacitada para gobernar el Perú, por ejemplo, ¿no? Que en países como Inglaterra sería un escándalo, ¿no? Pero acá todavía no. Hay mucho que hacer todavía en este campo. La verdad que sí, ha habido varias situaciones en las que voluntario, incluso involuntariamente, he puesto en riesgo mi ética profesional, a no tener quizá la información completa o no haber cruzado información de ambas partes, y ya lo había divulgado, al menos una parte del contenido informativo que manejábamos, casi anticipándonos a los hechos, digamos, de repente sin confirmar al 100%, a veces, más que todo con el afán a veces justiciero, entre comillas, pero uno no debe apasionarse por eso. Son errores que hay que subsanar. Eso básicamente. En algún caso también, de repente, por querer ganar una primicia,
también, ¿no? Ser el primero, ¿no? Eso fue una vez, pero más fue por el tema de que a uno le gana la emoción de comunicar, de hacer justicia, pero que a veces hay que tener la cabeza fría y hay que saber analizar los hechos. Bien, considero que la esencia de la ética del comunicador debe el comunicador ser una persona intachable. Su conducta, su formación desde el hogar, desde la familia, hará que este profesional de la comunicación se desenvuelva con práctica de valores, con honestidad, con honradez y sobre todo con humildad. Entonces diríamos que este comunicador está bien formado, no solamente o no solo académicamente, sino está formado en base a la práctica de valores humanos. Repito, la honestidad, la honradez y la humildad que todo comunicador, todo periodista debe tener. Por lo tanto, considero que esa es la esencia. Tener integridad para poder servir a los demás desde nuestra profesión. Los códigos éticos son como reglamentos en cada empresa de comunicación, ya sea radio, televisión o prensa impresa, y sobre todo ahora también la prensa digital. Creo que sí, hay en nuestro país comunicadores, periodistas que sí trabajan con ética. Creo que no podemos, en todo caso, describir quiénes son, pero se ve que hay honradez, hay honestidad y que vale la práctica de estos valores para trabajar de manera adecuada, correcta en la comunicación social. Se ve que los medios de comunicación tratan en lo posible de contratar, de tener en su empresa a periodistas formados íntegramente para que puedan desempeñar un papel importante de comunicación, porque el periodista, el comunicador, es un nexo entre la población y la información que se debe dar. Modelos de comunicadores que tengan un perfil ético referente, creo que sí. Podría mencionar a Hildebrand, podría mencionar a Gorriti, periodistas que son amantes de la búsqueda de la verdad, porque esa es la esencia, que el periodista llegue en busca de la verdad para transmitir hacia los demás. Y lo ha demostrado César Hildebrand, que es un periodista intachable de investigación. Gorriti de igual manera en estos últimos casos de los audios CNM, etc. Sí, hay en nuestro país, en la capital de la República y a nivel nacional, estos casos donde periodistas sí han sido sancionados por faltar su código de ética. En este caso quiero mencionar, ahora que recuerdo, en el 2012, el periodista Rudy Palma de la sección de economía del diario Perú 21, el medio, su empresa, ha tenido que separarlo porque ha sido detenido, investigado por delitos informáticos. Él dice que no conoció si es un delito informático hackear los correos electrónicos
de personalidades importantes del gobierno, en este caso de ministros del gobierno. Es por ello que al ser descubierto, la policía, la fiscalía lo abrió un proceso y el medio de comunicación lo ha separado hasta que pueda él ventilar su proceso en el fuero correspondiente. Bueno, en realidad hay muchos casos donde he tenido que arriesgar mi ética. Simplemente quiero remontarme a los años 90, en el tiempo del terrorismo, en el tiempo del narcotráfico. Tuve que cubrir una información de una avioneta que se cayó con droga. Y era avioneta de empresas conocidas que cubrían esta ruta aérea Tarapoto-Yurimaguas. Entonces nos fuimos con el fiscal a hacer una inspección de la avioneta y seguramente los involucrados estaban viendo el trabajo que uno hacía y recibí una llamada para no emitir la información, para no divulgar la información a cambio de dinero. Situación que en ese momento estaba pues en un dilema ético, por lo que tuve que consultar al director, porque yo no era director, yo era un reportero, y el director, una persona intachable también, con la práctica de un periodismo recto, correcto, ha dicho: no, la información sale la información y cualquier otra cosa que pueda pasar se comunicará a las autoridades. Yo creo que podría citar eso y muchos otros ejemplos más de dilema ético, de tener un riesgo, porque muchas veces el periodista se encuentra entre la espada y la pared. Entonces ahí donde él ve el tema de la ética. ¿Qué es lo primero? La información o la información que la población debe saber, o en todo caso tu inhibición ante un caso que de repente puede estar comprometido tu familia también, tus amigos, etc. Eso es lo que podría responder a esta interrogante. La esencia de la ética del comunicador radica empezando en su formación académica. Un periodista tiene que tener una buena formación académica, conocer los principios básicos de la ética comunicacional y sobre todo dar la oportunidad a las partes involucradas que puedan ellos exponer sus argumentos. Tanto el que denuncia, por ejemplo, sobre un hecho fortuito que puede haber sucedido, y la persona involucrada también tiene el derecho de poder dar su réplica frente a ese medio de comunicación. El periodista éticamente tiene que coger las dos opiniones y no lanzar argumentos previos. Tiene que coger las dos opiniones e informar a la población. No todos, porque hay casos bastante notorios en los cuales los periodistas, yo siendo periodista, sintiendo vergüenza ajena, ¿no? Porque no han cumplido con los códigos de ética. En anteriores gobiernos, el gobierno de Fujimorismo, se notaba mucho eso, ¿no? O sea, los periodistas vendían su ética, vendían su línea editorial por dinero, y eso lo hemos visto todos, lo conocemos todos. Por eso yo podría decirte que no todos los periodistas mantienen una línea de ética. Muy pocos, pero hay. Por ejemplo, la nueva generación de periodistas, la nueva generación de comunicadores tienen esto, ¿no? Tienen esta convicción de querer hacer las cosas bien, de querer hacer las cosas por convicción. Es una generación de periodistas
preparados en valores, en ética. Los periodistas normalmente nos valemos de la información, a veces queremos dar una primicia, ¿no? Porque eso son los periodistas, queremos dar una primicia, pero muchas veces la primicia no está bien sustentada, no está bien corroborada, y ahí cometemos los errores. Por eso yo podría decir que actualmente los periodistas que están en los medios de comunicación se están adecuando a los códigos de ética que muchos no los conocían, pero sí los conocen las nuevas promociones de comunicadores. Bueno, recuerdo el caso emblemático en el cual el periodista en ese entonces de América Televisión, Nicolás Lucar, estaba siendo digitado a través de un audífono sobre las preguntas y repreguntas que tenía que hacerle al ese entonces ya fallecido presidente Valentín Paniagua, ¿no? En el cual faltó a todos los códigos de ética, y a Nicolás Lucar le ha costado mucho salirse de ese estigma, de ese karma que cargaba, que era, en ese entonces América Televisión manejaba la corrupción, ¿no? Manejaba el poder fáctico de Vladimir Montesinos, y le ha costado mucho a Nicolás Lucar, podría decir yo, que salirse de esa cruz que cargaba de pertenecer a esta red, ¿no? de comunicadores que eran pagados en ese entonces por Vladimir Montesinos. Siempre se han presentado situaciones un poco complicadas. Siempre hay, digamos, la presión a veces, ¿no? Tanto de los directores de medios de comunicación, así como los directores de prensa también, que tratan en algunas situaciones de querer condicionar o querer imponer una línea editorial. Pero ahí está la fortaleza del profesional, que está capacitado para saber defender su posición, para saber defender sobre todo la opinión. En estos casos yo podría decir que no existe ninguna persona que es químicamente puro, en ninguna profesión. Sin embargo, los códigos de ética, volvemos a eso, tienen que estar bien marcados, bien posicionados en la mente y en la preparación, sobre todo, de los jóvenes hoy en día estudiantes de ciencias de la comunicación. Mi mensaje para ellos es que se preparen en códigos de ética, que manejen la deontología de las comunicaciones, que ese va a ser prácticamente su herramienta para que ellos puedan hacer un buen trabajo como periodistas en el futuro.